Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a nuestra conferencia número 39 de Historia GT. Estamos bastante contentos porque el día de hoy vamos a aprender mucho de la experiencia de nuestras ponentes, que traen un tema bastante interesante e importante para nuestra casa de estudios. La conferencia del día de hoy se titula Causas del deterioro en los monumentos, antigua Facultad de Odontología del Paraninfo Universitario de la Universidad de San Carlos. Está a cargo de la arquitecta Madeline Norman y de la ingeniera Dilma Mexicanos. Voy a leer brevemente el currículum de la arquitecta Madeline Elena Benfet Barrios. Ella es arquitecta, tiene una especialización en educación virtual para el nivel superior, estudios de posgrado de ingeniería, también dentro de nuestra casa de estudios. Tiene una maestría en conservación y restauración de monumentos y bienes inmuebles por la Facultad de Arquitectura. También en el año 2008 se graduó de arquitecta con la propuesta Conservación y Reciclaje del Palacio Episcopal de San Juan del Obispo, a cargo de la Orden de la Hermandad de Betania en la antigua Guatemala. Mientras tanto, que la ingeniera Dilma Mexicanos es ingeniera de civil, egresada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos, tiene especialidad en estudios de desastres naturales para una sociedad segura. Tiene una maestría en Ciencia y Tecnología del Medio Ambiente del Centro de Investigaciones de Ingeniería. Es jefa también del área de agregados y de concretos y morteros. Entonces, sean ustedes bienvenidas. La primera parte estará a cargo de la arquitecta Madeline Norman, que nos hablará de la restauración, y la ingeniera nos compartirá sobre los daños en el edificio. Así que bienvenidas y vamos a aprender mucho el día de hoy de su experiencia. Gracias, buenas noches. Para mí es un honor que me hayan invitado y pues espero que les guste esta pequeña presentación. Causas del deterioro en los monumentos, el caso de la Facultad de Odontología del Paraninfo Universitario de la Universidad de San Carlos. Hace aproximadamente como 5 años tuve la oportunidad de ver este edificio, parte del patrimonio de nuestra universidad. Derivaba que las autoridades de ese momento pues estaban un poco preocupadas respecto a su edificio, ya que ellos prácticamente acababan de tomar posesión y pues estaban viendo de qué forma darle un mejor uso a este edificio. Bueno, ¿cómo va a establecer el profesional restaurador el grado de conservación de un monumento? Esto es un proceso científico. Es importante que el profesional restaurador lleve un orden adecuado para llevar a término el proceso de restauración. Para explicarles un poco cómo es este proceso, primero llevamos una investigación histórica. La investigación histórica, en ella vemos cuáles son sus materiales, sus sistemas constructivos, el diseño del edificio, la tipología arquitectónica y sus usos. Después nos vamos a la investigación de campo. Hacemos un levantamiento arquitectónico y fotográfico. Antes de hacer todo esto, es importante que nosotros sepamos cuáles son las causas que conllevan al deterioro. Están las causas que afectan al monumento de manera intrínseca y extrínseca. La extrínseca están los factores físicos, químicos y biológicos. Estas causas quieren decir que alteran al monumento tanto en su esencia como en su ser. Los efectos, estos pueden ser físicos, las rupturas, manchas, erosiones, y también tenemos las espaciales viendo, permítanme, las transformaciones de tipología, modificaciones de texturas y las cromáticas. Se preguntarán por qué vamos a hablar de patología, agentes patógenos, como que si nosotros fuéramos médicos, pero tenemos que tomar en cuenta que cada monumento tiene pues características diferentes y también sufre daños al igual que el cuerpo humano. La Real Academia nos explica que la patología es una rama de la medicina que se encarga del estudio de las enfermedades en su más amplia aceptación. Es un grupo de síntomas asociados a una determinada dolencia. La patología vinculada con la etiología, que también parte de los estudios de medicina, está centrada en estudiar los orígenes de cada enfermedad. Nosotros nos vamos como profesionales, nos vamos a centrar en estos estudios, ¿sí? Javier Bernis nos hablaba de los agentes patógenos con los materiales de construcción, y él dice que la acción de los agentes patógenos se produce a través del medio ambiente
en el cual están inmersos, o sea, los materiales. Y este ataque será más o menos activo según sean más o menos numerosos esos agentes y cuanto menor sea la resistencia de los materiales a su acción. La composición de estos materiales, así como la naturaleza del agente atacante, repercutirán en la etiología, es decir, en los orígenes de la enfermedad de este deterioro. Acá vamos a ver cuáles son las causas, ya más desglosado. El doctor en arquitectura Mario Ceballos nos explica que las causas intrínsecas están divididas de acuerdo a la posición del edificio, de acuerdo a la naturaleza del terreno y de acuerdo a la estructura propia del edificio. Respecto a la posición del edificio, hablamos sobre la proximidad de agua que pueda causar efectos sobre el edificio, cercanías a ríos, lagos, edificios a pies de laderas, efectos de asolamiento, vientos. Acá podemos ver un ejemplo de la iglesia de la Cruz del Milagro, que está a la par del río Pensativo, ¿verdad? Es una de las iglesias que ha costado mucho pues darle un programa de restauración derivado a la posición de este edificio, ¿sí? De ahí nos vamos a la naturaleza del terreno. Las malas elecciones del terreno para edificar, esto es consecuencia de problemas de aguas freáticas y corrientes subterráneas. ¿Se recuerdan de hace pocos días la noticia de la casa que se hizo en Mushbal? Pues esta es consecuencia de esto. Continuamos con la estructura propia del edificio. Las fallas en los materiales y fallas en los sistemas constructivos. La revista de la construcción de Guatemala nos dice que para que una construcción sea de calidad deben tomarse en cuenta 3 aspectos: la calidad de los materiales, el lugar de la construcción y la experiencia de la mano de obra. Vamos ahora a las causas extrínsecas, los agentes del deterioro, ¿ya? Estos se dividen en acción prolongada, acción temporal y la acción del hombre. La acción prolongada se divide en los agentes físicos, químicos y biológicos. Los agentes físicos se dividen en temperatura, electricidad, luz, radiación, vibración y sonido. Estos materiales de por sí sufren un estrés, ya sea por estrés térmico, por estrés interno provocado por la radiación, por las vibraciones, por el sonido. También vemos ahorita los agentes químicos que pueden ser el agua, las sales, los contaminantes atmosféricos, los sólidos, aerosoles, líquidos y gases. Más adelante nos va a explicar la ingeniera Dilma pues de qué trata materiales de construcción. También tenemos los agentes biológicos. Están los organismos superiores, que son los vegetales y los animales. Los vegetales pues son los árboles, arbustos, raíces que hasta pueden levantar los pisos de nuestros monumentos. Los animales, como pueden ser los roedores, las palomas. Los organismos inferiores están los insectos y los microorganismos, que son las algas, musgos, líquenes, hongos y bacterias. Los de acción temporal, pues nosotros no podemos, no tenemos control de esto, ¿verdad? Que son los terremotos y los huracanes, que también afectan a nuestros monumentos. Y la acción del hombre, que puede ser el uso inadecuado del edificio, falta de mantenimiento, vandalismo, modificación de la estructura del edificio. Después de que hemos revisado todos estos aspectos, procedemos a hacer un informe. En este informe vemos los factores externos, sus muros, sus cubiertas, sus instalaciones, sus acabados y sus intervenciones. Acá en el documento que se estableció para este edificio, podemos ver que se hizo su reseña histórica, la historia de la arquitectura del edificio, usos, nuestro levantamiento arquitectónico fotográfico, vemos los medios que les expliqué hace un momento, y aquí podemos ver en el informe cuáles fueron los factores externos que han afectado a este edificio. Los sismos, las lluvias, los rayos, los insectos, los pájaros y el hombre. En los muros, pues, son muros de carga de ladrillo, incluyendo sistema estructural de pilares y vigas, y se encuentran en buenas condiciones. Y los daños visibles en los muros son causados por las bajadas de agua y las filtraciones. Estas son derivadas a la cubierta, ¿ya? Tienen grietas horizontales, verticales y daños por humedades. Las cubiertas. Los principales daños de la cubierta son causados por las filtraciones de agua a través de los espacios abiertos de esta cubierta, y podemos ver presencia de grietas horizontales, grietas verticales, daños severos por humedades, desprendimiento y explosión del concreto, que más adelante vamos a ver.
También podemos ver que en las instalaciones hay cables y alambres expuestos sin ninguna protección. En los acabados hay presencia de sales, presencia de hongos, erosión y manchas por humedad. Las intervenciones, hay unas intervenciones que se realizaron como en los años 90, que es como un pequeño edificio adosado que no tiene nada que ver con la tipología del edificio. Después que vemos este informe, nos vamos al diagnóstico. Es la detección de los síntomas de las alteraciones del monumento y esto lo determina pues el diagnóstico, ¿sí? Acá podemos ver, elaboramos un cuadro donde vemos el espacio, los elementos, cuál es la alteración, las causas y los agentes, que es lo que yo les expliqué anteriormente. Nos vamos al diagnóstico y vemos cuáles son los peligros potenciales. El principal problema de este edificio es causado por el agua de lluvia, daños en los materiales, todo el sistema de la cubierta del edificio, tiene filtraciones, alteraciones, cambios en los ventanales, ese edificio adosado que no concuerda con la tipología del complejo. Y después de nuestro diagnóstico realizamos un dictamen. Con el dictamen determinamos el tratamiento que le vamos a dar al monumento por medio de actividades de intervención. Aquí vamos a ver cuáles son los síntomas. Y decimos que el edificio de la Facultad de Odontología presenta sus mayores deterioros en la cubierta causada por las lluvias y falta de mantenimiento adecuado, por ende se mantiene la humedad, insectos, microorganismos y oxidación. Tenemos conocimientos adquiridos del objeto de estudio, nuestro contexto cultural y social, pues que es un edificio patrimonial de la Universidad de San Carlos. Los aspectos técnicos, la mayor parte de los materiales y sistemas constructivos utilizados son eficientes y se siguen utilizando en la actualidad, como el concreto, el hierro, el ladrillo y el vidrio. Podríamos bien realizar una restauración. Y los aspectos legales, ya sabemos que el conjunto monumental del Paraninfo está sujeto a las leyes para la protección del patrimonio cultural de la nación, el Congreso de la República y las leyes del IDAE, del INGUAT, y las cartas sobre conservación y restauración de monumentos en el ámbito internacional. Aquí es donde nosotros ya solicitamos a la Facultad de Ingeniería que nos apoyara, ya que como establecimos que las filtraciones causadas por la lluvia son las que han afectado a la losa, se necesita como actividad preliminar contar con un dictamen técnico de especialistas en estructuras por medio de análisis de laboratorios y pruebas in situ que determine si es factible reforzar estructuralmente la losa y los muros o si se necesita otro tipo de intervención. Acá les vamos a enseñar unas fotografías y ya quedamos acá con la ingeniera Dilma, por favor. Buenas noches, muchas gracias por esta apertura y esta oportunidad que nos dan para poder exponer algo tan real y que de alguna manera pues nos atañe por ser sancarlistas, ¿verdad? Pues como lo decía la arquitecta, toda su explicación acerca de la conservación de estos monumentos pues es bien importante. Sin embargo, a veces se deja de darle ese seguimiento por cuestiones económicas, pero nosotros acá entramos ya como ingeniería a ver la parte estructural del edificio, que realmente es muy preocupante. Desde hace 5 años que se hizo esta visita, se hizo este dictamen, sigue en preocupación, ¿verdad? Porque el edificio está en riesgo realmente. Porque si vemos nosotros estas fotografías, tal vez la anterior, Madeline, si me haces favor, ustedes ven en esta parte de la losa, ya queda expuesto totalmente lo que en un momento fue el refuerzo estructural. Todas las estructuras tienen un esqueleto, nosotros le llamamos el esqueleto, que es la parte del acero, el refuerzo, y el músculo, que sería el concreto. Estos dos trabajan combinadamente por esfuerzos de compresión y tensión. Esto hace que haga un balance a los esfuerzos que pueda soportar cualquier elemento. Sin embargo, acá pudimos observar nosotros que lo que fue ese refuerzo ya no existe. Si ustedes ven esa fotografía, se puede apreciar una cuadrícula. Esa cuadrícula en un momento fue el refuerzo estructural, que era el que sostenía totalmente la parte de la terraza del edificio. ¿Qué sucede aquí? Acá es bien interesante porque por todos los conceptos que dio la arquitecta, vemos este resultado. La losa no sufrió ningún tipo de mantenimiento durante mucho tiempo. Cuando nosotros llegamos, encontramos aún vestigios de la arena del volcán de Pacaya del año 2010. Esto nosotros lo realizamos en el... Sí, más o menos 2010, creo, o 2012, no recuerdo exactamente. 2015.
2015, bueno, 2015. En el 2015 lo hicimos. Cierto, 2015. Entonces, en ese tiempo se quedó la arena del volcán en la losa. Esa arena, por el análisis que se hizo también en la facultad, se determinó que era una arena bastante absorbente. Por lo tanto, esta conservó la humedad de las lluvias. Aparte de eso, la falta de limpieza hizo que tapara las bajadas de agua pluvial, lo que provocó un empozamiento de humedad en la losa. Ese empozamiento, más el tiempo que tiene el edificio de estar en servicio, más algunas remodelaciones que en su momento hicieron, en este caso esa fotografía muestra donde quisieron impermeabilizar la losa y colocaron una malla geotextil. Lamentablemente, creo que no fue el mejor método constructivo que utilizaron en ese momento. El geotextil está levantado, agrietado, por lo tanto la humedad fue penetrando poco a poco hacia la estructura. Esa humedad fue provocando una dilatación o expansión en la estructura metálica o en el refuerzo de acero específicamente, lo que provocó que el acero se destruyera, como en la primera fotografía que vimos. Lo que sucedió fue que en esa expansión las barras de acero perdieron totalmente su valor como una estructura. Entonces, lo que sucede acá es que solamente queda trabajando el concreto a compresión. Entonces, no hay un balance de esfuerzos que permita darle seguridad a la estructura. Todas estas filtraciones, todo esto fue creando también algas, líquenes, hongos, que fueron corroyendo de alguna manera la estructura. Esto debilita bastante a la estructura y la pone en el riesgo de que pueda colapsar. En las conclusiones nosotros tenemos una de ellas que es bien importante porque se define que el edificio en sí, la parte de la losa, está únicamente sostenida por el bastidor del sistema constructivo que ellos tienen, que es solamente por vigas. Aparte de eso, esas fotos son bien impresionantes porque se puede apreciar bien cómo quedó solamente una evidencia de que en algún momento hubo un refuerzo. En la parte de la losa, justamente ahí, en esa fotografía. Le paso perdón, ingeniera, les voy a enseñar el proceso de estudio patológico que tuvo a bien hacernos el Centro de Investigaciones de Ingeniería, donde está la ingeniera Dilma. Aquí podemos ver las fotos, que es lo que nos estaban explicando, ¿verdad? Exacto. En esa se puede observar justamente lo que les decía, la arena todavía del volcán de Pacaya, del 2010, algunos elementos que no son parte de la estructura. Acá el ingeniero químico César Alfonso García nos muestra un fragmento de lo que fue un mezclón. La conclusión que nosotros tuvimos con este mezclón es que lo hicieron con un material muy poroso, por lo tanto muy absorbente, y lo que hizo fue lo mismo que la arena, conservar la humedad y transmitirla hacia la estructura final. El espesor de ese mezclón es muy grande para la protección que debía de haberle dado a la estructura, más bien la dañó. En lugar de protegerla, la dañó porque ese espesor era como ver una columna de agua. Entonces era un empozamiento bastante grande el que permitió la filtración del agua, de la humedad. Y si ustedes hubieran observado, las paredes se ven justamente los escurrimientos, la escorrentía que tiene de esa filtración. Lógicamente hubo mucha lixiviación de todos los materiales. Acá creo que tengo una foto donde está la ingeniera Dilma y ahí donde se ven todas las filtraciones. Miren el estado de la losa. La losa prácticamente sufrió como, no sé si es la palabra real, se descascaró, pero comenzó a fallar por fragmentos, porque ya no hubo ningún tipo de adherencia con la estructura del acero. Entonces, lo que ven ahí, partes son barras de acero. Sin embargo, cuando nosotros quisimos muestrear un fragmento de esa barra de acero para determinar sus propiedades, lo único que obtuvimos fue como ejemplo, les digo, un trozo de madera podrida. Algo así era como se miraba. Eran lascas de acero únicamente que ya no tenían ningún efecto estructural.
Entonces, eso pone en riesgo al edificio. Acá también todas las partes de concreto que conforman el edificio, pues están en un riesgo latente. Ahorita no sé realmente cómo se encuentra el edificio, pero sí, dentro del análisis que nosotros hicimos, también logramos realizar unas pruebas no destructivas, que nosotros las determinamos como martillo de impacto o martillo Smith. Esta consiste en determinar también las propiedades del concreto si aún después del tiempo de tantos años se mantiene vigente. Lo que sucede es que el concreto es un material, nosotros lo consideramos como un material vivo porque sigue aumentando sus propiedades mecánicas conforme el tiempo, a menor escala, pero lo sigue haciendo. Acá el ejemplo claro. Bueno, les explico primero lo del martillo de impacto. En el martillo de impacto nos sirve a nosotros para determinar la homogeneidad del concreto, determinar si todo el concreto tiene las mismas propiedades y si tiene la funcionalidad para el cual fue realizado. Nos dimos cuenta que las lecturas son variantes, no hay una estabilidad dentro de la información que nos dio el martillo y por lo tanto se define que a pesar de que tiene resistencias relativamente altas, no hay homogeneidad en el concreto, porque esa prueba nos determina precisamente la homogeneidad. Ya cuando hablamos de resistencia estamos hablando de un porcentaje que no es el 100%, solamente el 85% de seguridad en esa resistencia. Entonces, bueno, luego venimos y tomamos un fragmento y nos lo llevamos al laboratorio, que es la fotografía, la última, creo, esa fotografía que tratamos de ilustrarla lo mejor posible. Las dos fotografías que están hacia la derecha de la pantalla tienen un color lila, morado. Ese es una reacción química que sufre el concreto para determinar si su alcalinidad todavía está vigente. Esa alcalinidad es lo que le da la durabilidad y la resistencia al concreto, es del cemento. Entonces, digamos, si una estructura no tiene mucho cemento, lo podemos verificar con este líquido que se llama fenoftaleína y también podemos determinar el tiempo de envejecimiento que ha sufrido el material y las consecuencias que haya podido tener al intemperismo. En este caso, la figura que ustedes ven hacia la izquierda solamente se ve la mancha de humedad, no presentó ningún tipo de coloración. ¿Eso qué me indica? Me está indicando que el material ya no cuenta con sus propiedades mecánicas, porque la misma lixiviación que resultó de las filtraciones que tuvo el edificio fue quitándole esa propiedad química y mecánica al concreto. Entonces, prácticamente estamos con un cajón que no tiene ningún tipo de seguridad estructural. Entonces, dentro de nosotros, las recomendaciones que pudimos dar fue definitivamente poder remover la losa, pudiéndola demoler de alguna manera controlada para poder estabilizarla y de alguna manera confinarla con el bastidor que les mencionaba, que está compuesto por las vigas. Sin embargo, pues eso es un trámite bastante prolongado y es muy, muy delicado. Otra propuesta era poder conservar la terraza por medio de un techo de 2 aguas que pudiera de alguna manera orientar el escurrimiento de las aguas pluviales y lógicamente darle el mantenimiento que le corresponde. Otra recomendación fue, y que es lo que también provoca que se vayan deteriorando nuestros monumentos, es el uso que se le está dando a las instalaciones, porque hay muchas áreas que no fueron diseñadas para bodegas, sin embargo, ahí se mantienen, no sé si todavía, pero ahí tenían mucho equipo obsoleto, equipo que ya estaba dado de baja, pero por cuestiones administrativas se vuelve a veces un poquito engorroso y lo que hacen nada más es irlo guardando. Estos edificios realmente por la edad que tienen ya están fatigados. Recuérdense que han habido eventos naturales que han golpeado las estructuras y que de alguna manera han fatigado sus propiedades que tuvieron al inicio. Entonces, si nosotros les colocamos cargas muertas que no son las adecuadas,
entonces definitivamente el edificio no va a tener la resistencia a la cual fue diseñada, ¿verdad? Entonces, hasta aquí, pues ese fue nuestro dictamen, y dentro de las conclusiones y recomendaciones que nosotros dimos, pues yo ya les mencioné algunas. Si ven en esa fotografía, todo ese equipo obsoleto, fuera de uso, está almacenado en los ambientes del edificio, algo que está provocando, como les digo, la fatiga de la estructura. Realmente la está dañando porque es un peso muerto, es una carga muerta que no está definida dentro del diseño estructural inicial que tuvo el edificio. Entonces, si ven ustedes acá, la fotografía de abajo, esa viga expuesta, es la que yo les menciono, que es lo que está sosteniendo la parte de la losa, porque es el bastidor estructural que permite que la losa aún no haya cedido, que aún no haya colapsado. Pero les digo, yo les comento esta experiencia de la época que vimos el edificio, 2015, sí, ahí está la fecha, pero hasta el momento no sé exactamente qué medidas tomaron las autoridades, porque sí estaba poniendo en riesgo a las personas que estaban dentro del edificio, pues porque todavía lo estaban utilizando como clínicas infantiles. Entonces, la verdad es que da tristeza ver los edificios de esa manera, porque no hay ningún tipo de mantenimiento que permita darle al edificio una durabilidad como la que se pretende desde que uno diseña una estructura y la construye. La está pensando no en 20 años, sino la está pensando para una vida muy larga, muy prolongada. Entonces acá están las conclusiones, algunas, como les digo, ya las mencioné, y dice que la losa aún se encuentra en condición de límite de servicio. Esto quiere decir que está bajo el riesgo de que pueda colapsar en algún momento, debido a todo lo que nosotros pudimos observar y analizar como un laboratorio. Y ahí se menciona lo del bastidor. La otra dice, se debe realizar la demolición, les decía yo, controlada, para que se pueda restaurar, porque de ahí ya no se puede obtener ninguna estructura o parte de la estructura que pueda ser recuperada. Ya toda está dañada y está como contaminada. Entonces, este deterioro sigue dándose conforme el tiempo va pasando. Luego dice, hubo una mala práctica constructiva al principio, y además falta de programas de mantenimiento. Lo mismo. Quisieron darle algún tipo de mantenimiento, pero no hubo una supervisión controlada. Como les decía, pusieron una geomalla, un geotextil, que luego pues fue causa también de filtraciones. Pusieron un mezclón para conducción del agua pluvial, que le conocemos como pañuelos, y también lo hicieron de un espesor desmedido que provocó un reservorio de alguna manera de humedad. Las filtraciones, dice, y saturación de humedad provocaron el desgaste y destrucción de la construcción, provocando efectos de riesgo en la estructura. Lo pueden ver ustedes en las fotografías anteriores, donde ya queda expuesto no solo lo que fue el acero, sino también lo que fue el agregado. Entonces, ahí se ve como que esa misma filtración provocó la limpieza del cemento. Vean ahí, se ven precisamente los fragmentos de lo que conocemos como piedrín. Entonces, una estructura no debería de dar esa demostración, sino que al contrario debería de tener una hermeticidad entre todo este material. Ahí también, como proceso constructivo fallido, fue el espesor de recubrimiento que pudo tener el acero. El acero normalmente se recubre de 1 pulgada hacia más espesor, para evitar precisamente la corrosión del acero, ¿verdad? Entonces, esa es una conclusión que nosotros tuvimos como parte del sistema constructivo que se tuvo. Lógicamente, eso fue hace mucho tiempo, y para la época pues era algo bastante visionario. Sin embargo, si le hubieran dado el mantenimiento que realmente necesitaba el edificio, esto pues no hubiera ocurrido, porque realmente es devastador ver
que el edificio está en condiciones bastante críticas, ¿verdad? Entonces, recomendaciones, pues ahí dice evitar que el edificio esté en servicio para no poner en riesgo a las personas que puedan estar dentro de él, evaluar más a profundidad también en la estructura con ensayos no destructivos, y se recomienda una serie que pueden ser ultrasonidos, rayos X, pueden ser también tintes penetrantes, muchos ensayos no destructivos que pueden determinar también si hay daños más profundos, porque recuérdense que estos son edificios antiguos y que toda la estructura es bastante robusta. Entonces, no lo podemos ver a simple inspección, más que lo que ustedes también pudieron observar. También dice colocar una fundición de concreto liviano en la losa para evitar que luego haya más filtraciones y no aumentar la carga hacia los otros elementos estructurales que puedan provocar también daños a esos elementos estructurales. Me refiero a lo que son las columnas, que son la base importante que van a sostener esa carga muerta, y que esa carga es transmitida hacia los cimientos, hacia el suelo. Entonces, no recargar al momento de hacer una reparación o una restauración, no recargar de carga muerta la estructura ya existente. Y luego está lo de diseñar un techo de 2 aguas que les mencionaba para la conducción o una escorrentía conducida de lo que es el agua pluvial, para evitar que ésta siga filtrándose y siga corroyendo y lastimando la estructura en sí, ¿verdad? Entonces, esa fue la participación de nosotros para dar este diagnóstico o este dictamen sobre el edificio de la antigua Facultad de Odontología en el Paranenco Universitario. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por su excelente ponencia, y la verdad es un grito de alarma que nos están dando acerca del estado de situación del edificio del Paraninfo. Creo que es una parte la que ustedes analizaron. Bastante interesante. Entonces esperamos unos momentitos ahí para que nuestros amigos en el Facebook comiencen a preguntar. No sé si algunos de los participantes de la sesión tienen alguna pregunta que la pueden plantear acá por medio del chat, y se le da la lectura para que nuestros ponentes puedan responder. Creo que acá hay una. Esta es una felicitación de el licenciado Estuardo Valle. Pues yo tengo una duda con respecto al estudio que ustedes realizaron. ¿Cuál fue la reacción que tuvieron al presentar ustedes el estudio ante las autoridades universitarias? Mire, sí fue, no voy a decir que fue complicado, ¿verdad? Yo definitivamente le agradezco a la Facultad de Ingeniería por el trabajo que hicieron, ya que esos trabajos son pagados y los hicieron totalmente gratis para la Facultad de Odontología. También al momento de ya tener todos estos estudios, se lo presentamos a CEDESID, que es el Centro de Estudios de Desarrollo de Desastres de la Universidad de San Carlos, quienes también nos dieron el acompañamiento. Se basaron en los estudios de la Facultad de Ingeniería, en el dictamen hecho por nosotros, y ellos fueron a determinar que realmente el antiguo edificio de la Facultad de Odontología se declaraba inhabitable. El problema en ese momento es de que ahí estaba trabajando la Asociación de Odontólogas. Cuando se enteraron las autoridades que ellos ya no podían utilizar ese edificio, pues definitivamente para ellos fue un problema. No sabían de qué manera iban a desalojar, a llevarse su equipo y todo lo demás, pero gracias a Dios pues estuvo bien a término, que el jefe en ese momento de CEDESID era el doctor García Lemos, creo, Víctor García Lemos,
Y él les explicó cuál era la situación y que era preferible mejor desalojar a que existiera algún tipo de desastre o algo que pudiera perjudicar ya directamente a las personas. Se le podía caer un pedazo de losa a alguien y eso sí, pues, tiene repercusiones ya penales. Muchas gracias. Acá la licenciada Coralia Rodríguez pregunta si nos puede contar un poco más sobre la historia del edificio. Bueno, aquí les voy a enseñar, les tengo la historia del edificio. Antes de hacer todo este estudio, pues necesitamos saber un poco de ellos, ¿verdad? En el área donde se encuentra actualmente el Centro Cultural Universitario, durante el gobierno del presidente Rafael Carrera, se tenía destinado una construcción para el Colegio Mayor de San Vicente de Paúl. Sin embargo, el acuerdo se derogó y se edificó la Escuela Normal el 19 de enero de 1875. Posteriormente, el 13 de febrero de 1880, el general Justo Rufino Barrios destinó el edificio para la Facultad de Medicina inicialmente. Los terremotos del 17 y 18 destruyeron el edificio y en 1922 el ingeniero José Alcaín presentó un proyecto que pasó a la Dirección General de Obras Públicas que incluyó la escuela dental, los laboratorios, el anfiteatro y la escuela de medicina. Aquí podemos ver unas fotografías gracias a costumbres y tradiciones de Guatemala. El Paraninfo fue construido durante la administración del presidente Lázaro Chacón de 1926 a 1930 para albergar a la Escuela de Medicina de la Universidad Estatal, facultad que funcionó en este campus hasta 1975. El primer proyecto de este edificio fue elaborado por el arquitecto José Alcaín, quien presentó su diseño en 1922. Sin embargo, fue el diseño del arquitecto Carlos Malau el que finalmente fue aprobado. Su construcción estuvo a cargo del arquitecto Guido Albani y el ingeniero Juan Domergue, quienes construyeron muchas de las casas que aún pueblan el centro de la ciudad, adecuadas en materiales y diseño a nuestro ambiente. Muchas gracias. Julio Menchú pregunta, ¿cuál sería el proceso ideal para lograr el mantenimiento del edificio? No sé si la ingeniera quiere aportar algo. Sí, creo que sí. Muchas gracias. Sí, para poder conservar el edificio, más que todo, es de determinar su propiedad estructural, porque es lo que realmente está en riesgo. Como les decía, la losa es la más afectada y ya no tiene refuerzo estructural. Entonces, por eso se proponía una demolición de la losa con un reforzamiento vertical que serían columnas mientras se trabaja y poder mantener la arquitectura del mismo edificio, no alterar en absoluto, porque realmente en otras circunstancias o no fuera un edificio de patrimonio cultural, ese debería de haberse demolido, porque ya no tiene ninguna funcionalidad estructural. Los materiales ya fueron deteriorados, ya los materiales se fatigaron, ya no tienen ninguna estabilidad como para un uso al que fue diseñado. O sea que esto quedaría como un museo donde no tuviera mayores cargas que soportar por su estructura. Entonces, esa sería la única manera. No es, digamos, yo hago una comparación, no sería comparable como, por ejemplo, con el Palacio Nacional o con el Palacio de la Policía, que estos de alguna manera han tenido un proceso de mantenimiento y de restauración. Acá no se le ha hecho absolutamente nada, más que, como decimos en Chapín, solo chapucitos que fueron dañando más la estructura. No hubo algo controlado que pudiera preservar la estructura. Entonces, si en otra situación estuviéramos, ese edificio sería realmente de demolerlo, y no lo digo con el afán de que no es importante, sino con el afán de la protección de las personas que pudieran estar dentro del edificio, ¿verdad? Y también de las zonas aledañas, porque sí es peligroso que el edificio se encuentre únicamente de esa forma, ¿verdad? No sé si Madeleine tiene algo más que agregar como experta.
Otra parte importante que lo que habíamos mencionado, que las causas extrínsecas también se encuentra pues el hombre, ¿verdad? También tiene que ver mucho los aspectos sociales y políticos, como es bien sabido por todos nosotros, pues la universidad realmente no cuenta con un presupuesto digno, es decir, ¿verdad? Para la academia, mucho menos lo va a tener para tener el mantenimiento de un edificio de esa envergadura, ¿verdad? Entonces, son tantos factores que aunque las autoridades de la facultad quieran hacerlo, a ellos no les van a dar ese presupuesto para poder realizar ese tipo de restauración, que es demasiado cara, ¿verdad? También había leído a alguien que dice ahí si hay acompañamiento del IDAE. El IDAE todavía no nos puede dar un acompañamiento hasta que nosotros no tengamos ya todo el proceso ya de restauración en sí, ¿verdad? Ya cuando tengamos el proceso de restauración, cuáles son las actividades que vamos a hacer, las que vamos a ejecutar, entonces ya lo presentamos al IDAE para que ellos nos den todos los permisos correspondientes. Por el momento todos nos quedamos con los estudios y las patologías que sufre nuestro edificio. Muchas gracias. La licenciada Marlene Garnica pregunta cuáles serían los procesos de recuperación del edificio. Todavía tendríamos que seguir determinando por medio de estudios, ya que en las recomendaciones que ya les mencionó la ingeniera, hay muchos trabajos por realizar previos a hacer una restauración en sí. Eso no lo podemos determinar en estos momentos porque ya no se continuó con los trabajos. Lastimosamente, pues ya ahora yo me encuentro en otra unidad académica y pues ya las autoridades también yo creo que ya cambiaron y no le dieron seguimiento a este proceso. Muchas gracias. Edwin García Ruiz pregunta, el edificio fue restaurado hace unos años. ¿Qué tipo de restauración hicieron? No creo que sea un tipo de restauración en sí, son solo actividades de remozamiento, como puede ser la pintura del edificio, o puede ver externamente, pero internamente el edificio está enfermo, el edificio tiene un cáncer y no podemos pues definir ya en estos momentos el cáncer cómo va de avanzado como lo vimos hace 5 años, ¿verdad, ingeniera? Así es. Yo creo que lo que hicieron en remozamientos y lo que dice la arquitecta fue en el otro extremo del edificio, del conjunto de edificios, porque lo que es la clínica realmente no la han tocado, no ha sufrido ningún tipo de trabajo para mejorar la situación. Y lo único que se vio en ese momento, solo como les mencionaba, fue la posible impermeabilización de la losa, en donde realmente fue un trabajo que no era acorde a las condiciones del edificio. Y por lo mismo, las filtraciones se siguieron dando. Muchas gracias. Julio Menchú pregunta, ¿ese cáncer estructural es fruto de la mala construcción o del descuido? Pues ahí intervienen ambas. Les decía yo, en su momento, pues fue muy visionario el sistema constructivo que ellos utilizaron. Sin embargo, hay algunas fallas que se pudieron observar, como les decía hace un momento, por ejemplo, el recubrimiento del acero, y no fue el adecuado, fue muy poco, por lo tanto, la filtración fue mucho más severa. Además de eso, la falta de mantenimiento ayudó a que ese cáncer fuera creciendo y me imagino que en este momento sigue avanzando, porque el acero cuando se corroe no es solamente una parte y no es como cercenar solo ese pedazo, esa parte, esa fracción y reconstruirla. El acero se corroe y comienza y se va por toda el área donde se encuentra el acero. Entonces,
El cáncer realmente ya está en todo el edificio donde se encuentran las estructuras metálicas, lo que es acero en sí, porque las filtraciones, si ustedes lo pueden ir a observar incluso por la parte exterior, se puede ver las fisuras que tienen ya las paredes. Esas fisuras se deben a la expansión que ha tenido el acero por la corrosión que ha sufrido. Recuérdense que todo material que tiene cierta humedad, al tener un poco de oxígeno presente, comienza esa expansión. Entonces, lo que en un momento fue una fisura o una microfisura, ahora es una grieta. Entonces, eso es lo que está destruyendo y es lo que está haciendo más severo el cáncer. Muchas gracias. Del Facebook nos viene esta pregunta: si para el estudio tomaron en cuenta elementos externos de afuera del edificio, tales como puertas, mesas, bancas, concreto, esculturas, jardines, verjas, aceras, ventanales, entre otros. Es de César Martínez. Realmente para hacer ese análisis, digamos, en ese momento lo más importante era la estructura del edificio, no los alrededores. Sin embargo, si ustedes pudieron observar algunas fotografías en la losa, se veía cómo estaban tapadas las bajadas de agua por hojas. Es porque también el edificio se encuentra rodeado de árboles muy grandes, que posiblemente no sean los adecuados para la estructura. Y entonces estos árboles dejan caer las hojas en la terraza, no las limpian, no las remueven, y son las que están causando también esa cantidad. Ahí está, ahí lo tiene la arquitecta y lo está proyectando. Esa cantidad de hojas sí dañan y es parte del entorno. Ahora, lo que son ventanales también están dañados por la misma situación. O sea, el conjunto de daño es tanto para la estructura como el fuerte del edificio, como también para las partes arquitectónicas, que puede ser la transmisión de luz natural, de ventilación, en este caso las ventanas, que también por falta de mantenimiento, pues definitivamente, y creo que algunas vandalismo también están dañadas, pues porque han quebrado los vidrios, han intentado abrir las puertas, porque recuérdense que la estructura de esa época en estos acabados pues era madera, ¿ya? Y es lo que también ha dañado, pero digamos, las esculturas, todo esto que está afuera no ha tenido mayor repercusión en la estructura del edificio, que sí, también hay aves que también cuando ellas defecan pues es muy ácido y corroe también el concreto. Eso sí ya está más que probado. La catedral tiene ese problema, que las palomitas les dan de comer, pero también tienen sus necesidades fisiológicas y son las que están corroyendo ya toda la... Muchas gracias. Marlene Garnica, bueno, creo que es un comentario. ¿Ese edificio recuperado es donde funciona el departamento de posgrado de la Facultad de Ciencias Médicas? No. Donde funciona, aparte es donde está fase 4. Fase 4, bueno, el conjunto monumental está formado por ahora donde está extensión universitaria, que ese edificio sí tiene un proceso de restauración y se mantiene en buenas condiciones. Está el edificio de la Radio Universidad, que era el área de patología de medicina. Fase 4, que es donde está la morgue, que ahora es de posgrados de la Facultad de Medicina, y el que nosotros estamos viendo es el que le pertenece a la Facultad de Odontología. Este fue el edificio que sí siguió funcionando hasta el 2015, que nosotros presentamos ese dictamen, como la Facultad de Odontología, ¿verdad? También, bueno, medicina, pero ya lo utilizaba para cosas administrativas, ¿verdad? La Facultad de Odontología todavía lo utilizó tanto como para la academia como para sus prácticas odontológicas. Le pertenece a la Facultad de Odontología.
Muchas gracias por la aclaración. Estamos bastante agradecidos con su presentación y también alarmados por la información que arroja la investigación que ustedes realizaron y que sí es una alerta. Tienen un espacio para dirigirse a nuestro público para un saludo de despedida. Y pues yo principalmente agradecerle a la ingeniera por darnos parte de su tiempo y por colaborar, a ustedes por la invitación y pues a nuestra querida universidad que pues realmente sí las autoridades se han preocupado, pero lastimosamente pues no hay un presupuesto como para poder sanar a estos edificios que forman parte importante del patrimonio de nuestra querida tricentenaria. Saludos para todos. Pues muchas gracias. No me queda más que agradecerle la invitación. Arquitecta, le agradezco el haberme tomado en consideración para este tema, ya que no es realmente mi especialidad como la suya, pero sin embargo me siento atraída hacia esos temas y más tratándose de los edificios de nuestra tricentenaria, como lo dice usted. Les agradezco a todos porque creo que si están acá es porque tienen ese interés y el deseo de aprender parte de lo que nosotros hacemos para ir mejorando nuestros monumentos, que es parte de la identidad que tenemos como guatemaltecos, ¿verdad? Es lo que nos identifica y creo que es muy importante darles seguimiento y mantenimiento para que sigamos preservando esa identidad que hasta el momento la hemos podido ir solventando a base de muchas situaciones políticas también, ¿verdad? Entonces, les agradecemos bastante. Lastimosamente, como dijo la arquitecta, nuestros presupuestos cada vez se hacen más pequeños, nuestra universidad cada día crece mucho más, no tenemos un balance económico real como para estas inversiones. Sin embargo, creo que sería buenísimo, muy importante poder hacerlo, pero es que a veces no es importante mantener esa identidad por algunas instancias, ¿verdad? Pero aquí estamos y en lo que se pueda apoyar para nuestra tricentenaria, pues siempre vamos a estar al frente de lo que sea. Muchas gracias, feliz noche. Muchas gracias a ustedes por su compromiso y por su generosidad de compartir sus investigaciones. A nuestros amigos los invitamos para la próxima semana para otra de nuestras acostumbradas conferencias de los días jueves. Agradecemos mucho su preferencia y participación. Buenas noches.